quería preguntarte un poco, como un ejemplo, tú has sacado el ejemplo de la reforma protestante, ¿cierto? Y de cómo también la apologética se dio en este tiempo. A ver, la gente un poco entiende que la reforma protestante vino a partir de Lutero, que, digamos, se separa de la iglesia porque tiene una cantidad de tesis, ¿no? En contra de la doctrina católica, principalmente lo de la justificación, la cuestión de las indulgencias, el purgatorio, la sola escritura, la sola fe, etcétera, ¿cierto? Bueno, ¿cómo aparece la apologética? Claro, podríamos hablar de la apologética del primer tiempo, pero hablemos de esta apologética, de la apologética que surge en el tiempo de la Reforma Protestante, ¿no? A ver, ¿qué nos puedes decir como un ejemplo, ¿cierto?, de apologética para que la gente sepa más o menos cómo trabaja la apologética en la historia de la Iglesia? Bien. En primera instancia, cuando Lutero viene con sus 95 tesis, claro, comienza a introducir cuestionamientos respecto a la fe católica. Aunque yo invitaría a que se reflexione sobre cuántas cosas uno cree de oídas o por prejuicios y cuántas cosas uno sabe de verdad. Me explico. Em, Cuando fue el 31 de octubre, ¿no? El 31 de octubre del año 2017, múltiples protestantes ahí en sus muros de Facebook, viva la reforma, las 95 tesis, Lutero, bla, 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 y las 95 tesis, sí, etcétera. Pero si uno se busca las 95 tesis tal como las escribió Lutero, la cantidad de cosas que dice Lutero que no les gustaría a los protestantes de hoy en día es enorme. De hecho, la gran mayoría de protestantes de hoy en día estarían en contra de la gran mayoría de las 95 tesis que plantea Martín Lutero. Entonces, si se pusieran a leer de verdad, no harían tanta promoción de las 95 tesis en cuanto tales, ¿no? Tal vez podrían hacer referencia a otra idea. Luego, Lutero fue combatido por apologistas que le dieron directamente respuesta en su mismo tiempo, no más que la propaganda, porque la historia en gran parte se difunde con propaganda y con leyenda negra, hace que esto no se conozca mucho. El brillante teólogo alemán John Eck o Juan Eck debatió contra Martín Lutero ya en el año 1519, la conocida disputa de Leipzig. Y de hecho existen libros que compilan la disputa de Leipzig. Yo tengo un libro que recopila los intercambios que tuvieron Lutero y John Eck en el debate. Y un debate muy interesante, ¿eh? y de muy buen nivel. Ahí Lutero sacaba sus argumentos interesantes, pero John Eck también sabía bien cómo responderle. Asimismo, este teólogo alemán, John Eck, en el año 1525 publica un manual en Tridion contra los errores de Martín Lutero. Así lo titula, Manual contra los errores de Martín Lutero, y es un tratado de varios capítulos en donde pues hay múltiples respuestas a los planteamientos de Lutero. Tenemos asimismo el Concilio de Trento, que sale para aclarar dogmáticamente la confusión doctrinal que se había abierto con tantos temas que planteó el protestantismo en diversas vertientes. Y luego viene el movimiento de contrarreforma a partir de Trento, o junto con Trento, ¿no? La contrarreforma. Y la contrarreforma fue la auténtica reforma de la Iglesia Católica, porque habían cosas que había que reformar en el sentido de ciertas desviaciones en la práctica dentro de la Iglesia. Y ahí surge, por ejemplo, Santa Teresa de Ávila. Ella es de la contrarreforma y es una mujer que hizo reformas, pero reformas sin salirse del marco de la fe, sin traicionar la fe de la Iglesia, sino reformas en fidelidad a la Iglesia. Y dentro de la contrarreforma surge pues también lo que son los jesuitas. Hoy en día lamentablemente los jesuitas se han alejado mucho de ese énfasis, claridad y pasión por defender la verdad inicial, ¿no? Hoy en día San Ignacio Loyola lamentablemente yo no diría se revolcaría en su tumba, diría se lamentaría allí en el cielo, ¿no? Se lamentaría allí en el cielo por ver gran parte de cosas que dicen jesuitas, ¿no? Pero el movimiento jesuita en sus inicios y durante la mayor parte de su historia ha realizado una contribución extraordinaria a la apologética, grandes sabios los jesuitas, y de ahí salieron grandes apologistas. Solo por mencionar uno, tenemos a San Roberto Bellarmino. San Roberto Bellarmino escribió tratados amplios y fuertes y bien fundamentados con escritura y con patrística para dar respuesta a los cuestionamientos de los protestantes.
Y de hecho tenían que formarse grupos de estudio entre protestantes para estudiar los documentos de Bellarmino y ver cómo les respondían. El nivel de apologética de gente como San Roberto Bellarmino es una apologética bastante buena. De hecho, yo leyendo los escritos de San Roberto Bellarmino me encuentro en ocasiones argumentos más interesantes y potentes que los de varios apologistas contemporáneos. Mira, qué interesante. Mira qué interesante. Es que además el tiempo era un tiempo muy difícil, ¿cierto? Lamentablemente, ¿no? La política se introdujo en el mundo eclesiástico una vez más. Porque mucha gente dice cómo la iglesia se mete en la política, ¿no? Cómo la iglesia interviene con su poder, ¿no? Todas estas leyendas negras. Pero una vez más se ve en esta historia cómo la política se mete en la vida de la iglesia para generar esta división, esta manipulación, ¿no? De este hombre, de este monje agustino. Un poco, a ver, es cierto que hay cosas, como dices tú, que en el orden de la práctica y de la vida de la iglesia podían dar pie a ciertas confusiones, pero bastaba arreglarlas y se acabó. Pero Martín Lutero plantea temas dogmáticos, contrarios a la fe, como por ejemplo la inexistencia del purgatorio. Mucho más todavía, mucho más todavía, mucho más grave, la cuestión de la gracia, ¿no? De la justificación, no por la gracia, sino solamente por la fe. Mucho más complicado todavía en el orden antropológico, la cuestión de la libertad, ¿no? Digamos, el que el hombre no es verdaderamente libre, sino que es sencillamente un esclavo de sí. Y entonces Dios se hace como el chueco para ver al hombre que sigue siendo esclavo de sí, que sigue siendo pecador, porque la redención no llegó a limpiar al hombre, ¿no? O sea, es una cosa tremenda la de Lutero. Y es cierto, en ese tiempo se encendieron los ánimos. Ahora, nuevamente volvemos a lo mismo. Es una pena que hoy día, nosotros los católicos, que no sabemos cantar ni el Kyrie eleison hoy día, lamentablemente, tampoco sepamos esta parte de la historia. Y que tampoco sepamos y que San Roberto Bellarmino en tal caso para algunos sea sencillamente una fecha en el calendario y no tengan conocimiento de la profundidad teológica y apologética de este gran hombre de la iglesia. Y de que junto con él se escribieron un montón de libros contrarios al protestantismo, no solamente de Lutero, ¿no? sino de todos los otros protestantes que empezaron a salir. Efectivamente, efectivamente. Por ejemplo, otro apologista extraordinario es San Alfonso María Ligorio. San Alfonso María Ligorio, sumamente devoto de la Santísima Virgen, tiene un libro que me encanta que se titula El triunfo de la Iglesia o refutación a todas las herejías. Ese es el título de su libro. Y lo que hace San Alfonso María Ligorio es ir desde las herejías que iban surgiendo desde el mismo siglo II o a veces desde el siglo I y va hasta llegando a su época, ¿no? Que estamos hablando del marco del siglo XVII-XVIII. Entonces da respuestas sobre el pelagianismo, a los maniqueos, a los arrianos, a los docetistas, a Lutero, a Jansenio, a Calvino, etcétera, etcétera. Entonces había un estudio muy sistemático y te encuentras abundancia, cita de las escrituras y de padres de la iglesia. Asimismo tenemos a San Francisco de Sales. San Francisco de Sales era el santo de la ternura, ¿no? El santo de la dulzura. Ese hombre dulce era una máquina destructiva argumentando. Este gran santo, ¿no? San Francisco de Sales, tiene un libro titulado La controversia católica. Y es un libro donde le da duro a los argumentos protestantes. O sea, y es el santo de la dulzura. Porque hay tanta gente que piensa que porque uno es duro con los argumentos, entonces uno no puede tener amor en su corazón o no puede tener dulzura o caridad. Bueno, el santo de la dulzura, de entre todos los santos que hay en la Iglesia Católica, que habrían tantos candidatos para ponerlo como el santo de la dulzura, el santo de la dulzura, el santo de la ternura, era una máquina apologética de reventar argumentos. Esa faceta de San Francisco de Sales también es poco conocida. Entonces tenemos extraordinarios apologistas. A mí me preocupa muchas veces que hay católicos que se quedan en una apologética bastante superficial de redes sociales, en una apologética a veces donde uno se concentra hasta en chismes de peleitas entre ciertos apologistas, en lugar de ir a buscar alimento sólido. Y hay santos apologistas. A veces sale tal o cual youtuber ahí que se
proclama ahí el apologista y no sé cuántos, pero nosotros tenemos toda una tradición rica de la iglesia. Y si uno comienza a ser el youtuber de la apologética, fuera del marco de toda esa tradición apologética de la iglesia que nos han dejado los santos, entonces corre el riesgo de eventualmente salirse del marco de la iglesia. De hecho, hay casos lamentables en que hay apologistas que han caído en desviaciones doctrinales y algunos también hasta han llegado a abandonar la fe. Así como en su tiempo grandes apologistas como Orígenes y Tertuliano eventualmente cayeron en herejías también. Entonces, como decía el apóstol Pablo, el que se crea firme, cuidado, no vaya a ser que caiga. Entonces muchas veces nos creemos firmes porque tenemos mucho conocimiento, pero si no hay la humildad, si no hay la caridad, nada somos. Exacto, exacto. Y la fidelidad a la iglesia que es madre, que eso siempre es muy importante decirlo, la fidelidad a la iglesia, la fidelidad a la palabra de nuestro Señor Jesucristo expresada, ¿no?, en la tradición de la iglesia y en el magisterio de la iglesia, que tanto ha ayudado al cristiano a mantenerse firme, ¿no?, a mantenerse firme en la fe. Y bueno, me parece... Exactamente, ¿no? La iglesia es esposa de Cristo. Entonces, si uno puede decir junto con San Pablo, Gálatas 2:20, ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí, entonces tienes que amar a la iglesia. Tienes que desvivirte por la iglesia. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 pone la relación entre Cristo y la iglesia como modelo o tipo del matrimonio. Y dice que Cristo se sacrificó por ella. Y Cristo es fiel a la iglesia. Cristo no tiene muchas iglesias, no tiene muchas denominaciones. Él es fiel a su única iglesia. Cristo es monógamo en ese matrimonio especialísimo del Cordero. Entonces, si uno tiene en sí el espíritu de Cristo, va a ser fiel a la iglesia. No va a andar con relativismos. Y la va a amar hasta darse a sí mismo.